conoció. El versículo 5, si saltamos al versículo 5, dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo dice, porque yo soy israelita. Él dice, de ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo, porque yo soy también israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y en el versículo 5 él dice, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El apóstol Pablo, hermano, está diciendo en este pasaje de que él es parte de la prueba de que existe un remanente judío, un remanente del pueblo judío, ¿verdad?, que está siendo salvo en estos días. Él se pone a él mismo como ejemplo, dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham. Él dice, ha desechado Dios a su pueblo de ninguna manera, porque yo soy israelita. Él se pone a él mismo como ejemplo. Él dice que en este tiempo de la gracia, ¿verdad?, hay un remanente, hay judíos que están siendo salvos. Si bien es cierto que en general el pueblo judío no ha reconocido a Jesucristo como el Mesías, y que la iglesia está conformada en su gran mayoría por, si traemos, ¿verdad?, el lenguaje de la Biblia, por gentiles, y recordando que hay tres tipos de pueblos que se nos hablan en la Biblia. Nos hablan del pueblo judío, del gentil y de la iglesia. El pueblo judío son los judíos, los gentiles son todos los que no son judíos, y la iglesia son tanto gentiles como judíos que son salvos por la fe en Jesucristo. Esos son los tres pueblos que se nos mencionan en la Biblia. Ya eso lo vimos previamente en otra sesión. Pero en este caso, el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, de que hoy en día siguen habiendo, sí existen judíos que están siendo salvos y que han sido escogidos por gracia. Si nosotros vamos al libro de Salmo 94:14, Salmo 94:14, sin perder este punto de donde estamos ahorita en Romanos 11, porque vamos a estar pivoteando de aquí a otros pasajes. La palabra de Dios dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Entonces, ahí tenemos en el libro de Salmo un pasaje que nos enseña, que nos habla de que Dios ha prometido que no abandonará ni desamparará su heredad. ¿Ok? Sin embargo, en la medida que vamos desarrollando este pasaje en Romanos 11, vamos a ver que cómo esto se desvela por sí mismo. Después dice en el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Podemos leer, si vamos a nuestras Biblias, hermanos, el libro de Amós, capítulo 3, versículo del 1 al 2. Amós 3, 1, 2. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Y estamos hablando en tiempos, hermanos, mucho antes del apóstol Pablo, cuando está escribiendo esto, y el punto que quiero traer aquí, que quiero resaltar acá, es como el apóstol Pablo, él dice que Dios ha conocido desde mucho antes a su pueblo, y lo vemos como en el libro de Amós, volvemos a ver, ¿verdad?, esa declaración. Entonces, lo que estamos viendo en estos versículos 1 y 2, hermano, es que hay una declaración, ¿ok?, de que Dios no ha desechado a su pueblo. Y entiéndame una cosa, hermano, cuando leemos este pasaje. Aquí estamos hablando de la nación de Israel. Aquí no estamos hablando, cuando hablamos de la nación de Israel y cuando decimos que Dios no ha desechado a su pueblo, es que existen planes, de que Dios tiene todavía planes para ese pueblo. Si bien es cierto que todos los judíos que somos salvos pasamos a ser parte de la iglesia, ¿okay?, sin embargo, hay un plan de Dios para la nación de Israel, y eso es algo que hay que saber diferenciar, hermano, porque un hombre judío, de raíces judías,
practicante o no de la religión judía, llega a ser salvo, entonces es un judío que ha sido convertido a ser parte de la iglesia, así como una persona que no sea de origen judío, que la Biblia los llama gentiles. Si son salvos pasan a ser parte de la iglesia, sino quedan siendo gentiles. ¿Okay? Pero una vez que tenemos a las personas salvas dentro de la iglesia, siguen estando esos dos grupos, judíos y gentiles, fuera de la iglesia. Y ese grupo de judíos, ¿verdad? Hay planes para un futuro, para esa nación, para lo que constituye la nación de Israel, que es el pueblo judío, hay planes para un futuro. Fíjate lo que viene a continuación acá, en el mismo versículo dice, ¿o no sabéis qué dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y yo solo he quedado y procuran matarme? Y dice, ¿pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo, mis queridos hermanos, está acudiendo a la historia, ¿ok? Y está yendo a ese pasaje de Primera de Reyes, donde de donde proviene este pasaje que estamos leyendo, en el que Dios le dice a Elías que él se ha reservado unos hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. En este pasaje histórico lo que estamos viendo, hermanos, es que en aquel tiempo había un remanente, ¿verdad?, que se mantenía fiel a Dios. El apóstol Pablo decía que Dios no ha desechado a su pueblo. Aquí estamos hablando, ¿okay?, de que ahora en estos versículos del 3 y el 4, en el que en el pasado Dios se había reservado 7,000 hombres, ¿okay?, que no habían doblado la rodilla ante Baal. Hoy en día, hermano, existe ese remanente de judíos salvos en la iglesia, como se los mencioné. Y si nosotros vamos, hermanos, a la palabra de Dios y vemos hacia el futuro, ¿verdad?, al leer Apocalipsis 7, habla de un remanente de 144,000 también, que son también del pueblo judío, que son el pueblo judío. ¿Cuál es la visión que quiero compartir contigo en este momento, hermanos? De que el apóstol Pablo comenzó este pasaje en tiempo presente diciendo, hoy en día existe un remanente, ¿verdad? Pero fíjate que antes también no había. Y yo estoy diciendo, hermanos, que en el futuro, la Biblia también nos está diciendo en Apocalipsis que sigue habiendo un remanente. Cuando se habla de ese remanente, hermanos, estamos viendo una línea continua de un grupo de judíos a través de la historia, ¿okay? Y que en su momento, hermano, si nosotros estamos viendo que esa línea de remanencia, de esos remanentes, continúa en el futuro, hay algo que está planeado de parte de Dios para ese pueblo. En el versículo 5, hermano, leemos, así también aún en este tiempo queda un remanente escogido y por gracia. Fíjate, hermano, voy a citar algunos pasajes bíblicos para que veamos esto del remanente, como es mencionado en diferentes pasajes en la Biblia. Si vamos al libro, voy a mencionarlos rápidamente, hermano. Si usted está tomando nota, está leyendo los pasajes en su casa, le recomiendo que ahora tome nota. Voy a ir rápido sobre estos pasajes. Tome nota del pasaje si quiere, hermanos, y usted puede después consultarlo. Isaías 1:9 dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Jeremías 23:3, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de toda la tierra a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. En Miqueas 2:12 dice, de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Sofonías 2:9 dice, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, y asolamiento perpetuo.
El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Romanos 9:27, ya en el Nuevo Testamento, dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, hermano, ¿qué es lo que te quiero resaltar acá? Es precisamente eso que te estoy diciendo. En el pasado, en el presente y en el futuro hay un remanente de Israel. Yo les estoy hablando, hermano, de una serie que se llama El Plan de Dios para la Nación de Israel. Y el estudio de hoy, estamos hablando del remanente de Israel y la salvación de los gentiles. Que estamos procurando, hermanos, entender por medio de este pasaje que existe un remanente del pueblo de Israel que está siendo convertido hoy en día, y que hay una parte de ese remanente que en el futuro va a ser convertido y que va a tener una función acá en la tierra. Leíamos el versículo 5 en el que decía: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. La semana pasada, cuando estuvimos estudiando sobre el tema del calvinismo, veíamos en más detalle esto del tema de los escogidos, de la gracia, de endurecidos del corazón, ¿okay? Y solo quiero recordar lo que habíamos hablado, porque en este punto habla: así también aún en este tiempo queda un remanente escogido por gracia. Y precisamente porque usa esta palabra escogido, quiero traer, ¿verdad?, lo que comentamos o lo que concluíamos en la clase anterior respecto a cómo nosotros tenemos que entender esto cuando se nos habla de un remanente, de escogido, porque estamos hablando del remanente, pero de la palabra escogido, ¿verdad? Y dice que habíamos dicho que el que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado. Dios escogió a todos aquellos que él vio de antemano creerían en el evangelio de su propia voluntad. Las obras futuras de dichos individuos determinarían, por tanto, la elección. Eso lo decía, hermano, la semana pasada. Y cuando estamos hablando de esta gente que dice escogido, estamos hablando de las personas que han sido salvas porque han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Se han arrepentido, han reconocido sus pecados, se han arrepentido de ellos y han creído en el Señor Jesucristo como Salvador. Entonces, en este tiempo, ¿verdad?, dice: ha quedado un remanente escogido. ¿Qué quiere decir? Queda un remanente salvo. Y es lo que yo le estaba ahorita mencionando sobre la declaración que el apóstol Pablo hacía: porque yo soy israelita. Dice: de ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. Entonces, en estos tiempos, en los tiempos de la gracia, en el tiempo de la iglesia, hermano, hay judíos que están siendo salvos, pero es simplemente un pequeño grupo, porque en sí la nación de Israel no ha reconocido al Mesías. Llegará su momento, pero hoy en día no es el tiempo de Israel, es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo de los gentiles, y eso lo veremos la semana que viene, la plenitud de los gentiles. Pero estamos viendo esta gente que ha sido este remanente escogido, este remanente salvo. Y lo interesante es que dice que ha sido escogido por gracia. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Y qué tiene que decir esto de la gracia? Si vamos a la palabra de Dios en Tito 2:11 al 14, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, que enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿qué es la gracia acá? La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, poniendo la fe en el Señor Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, cuando le queremos dar sentido a este versículo en específico, Romanos 11:5, así también aún en este tiempo queda un remanente escogido por gracia. Estamos hablando del pueblo de Israel,